El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama bronquiolitis aguda y que tiene relación justamente con el virus sincitial respiratorio. Bronquiolitis aguda es la inflamación aguda, como su nombre lo indica, de la vía aérea más chiquita, más finita, que son los bronquiolos. Hagamos en cuenta los pulmones, ¿no es cierto? De los pulmones salen unas ramas que son los bronquios principales, los bronquios secundarios, de ahí vienen unas ramitas más pequeñitas que se llaman bronquiolos, que terminan en el alveolo pulmonar, que es donde se produce el recambio de oxígeno en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, cuando esos bronquiolos chiquititos, esas ramitas finitas del árbol respiratorio se inflaman, se produce la bronquiolitis aguda. Ya dijimos que la etiología, el 80% de esta enfermedad es producida por el virus sincitial respiratorio y pues que hay también el 20% de otros virus menos frecuentes y menos importantes. Esta enfermedad generalmente se presenta en el invierno, es decir, en la época donde empieza el frío. En nuestro medio, pues, no tenemos un invierno marcado, pero sí cuando hay estos cambios de clima como ocurre ahora, que estamos en el día con mucho calor y en la noche pues refresca la noche, se hace fría la noche, aquí proliferan este tipo de virus. Generalmente su incidencia es en los niños pequeños de 2 años, teniendo su pico máximo en los niños de 2 a 6 meses, es pues los que más sufren de este problema y también pues que hay algunos factores de riesgo. Se indica pues que la mayor cantidad de incidencia ocurre en el sexo masculino, ocurre en menores de 6 semanas. También puede deberse al tabaquismo pasivo, es decir, de madres, sobre todo fumadoras. Cuando esos niños están en ese ambiente lleno de humo, eso hace proclive a que este virus sincitial respiratorio penetre las vías respiratorias y produzca la bronquiolitis. También en los sitios donde hay mucho hacinamiento, donde hay mucha gente en una habitación o mucha gente en una casa, así como también en las guarderías, son un sitio en donde se produce mucha contaminación para este tipo de virus. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando el virus penetra al árbol respiratorio, empieza a destruir el revestimiento. Todo el árbol respiratorio, todos los bronquios, bronquiolos, los pulmones, tienen una capita que se llama epitelio. En este epitelio hay unos vellosidades, unos cilios que hacen que retengan las impurezas, retengan todo agente patógeno, virus, bacterias, hongos, y pues los expulsan al exterior. Entonces, lo que hace este virus es que empieza a destruir ese cilio, lo inflama, y da lugar pues, a que no se pueda defender ese árbol respiratorio y se empieza a acumular aquí restos como tapones mucosos, como detritos, como sustancias y bacterias, y eso da lugar pues, a que se produzca una broncoconstricción, es decir, ese bronquio se va a cerrar. Entonces ese bronquio se inflama, se cierra y está lleno de restos que impiden que el aire pueda circular libremente y eso hace difícil el recambio del oxígeno hacia la sangre y eso pues trae como consecuencia una serie de síntomas que lo indicaremos. ¿Cuándo se complica, doctor? Se complica cuando no se da la atención necesaria. Generalmente este cuadro clínico tiene un periodo de incubación de 5 a 8 días. Después de 5 a 8 días en que adquiere el virus, aparecen los síntomas como de una gripe común, es decir, tos, un poco de fiebre, congestión nasal. Pero luego esto va evolucionando, sobre todo si está en estos ambientes que hemos indicado, ambientes donde hay fumadores, niños que son mal alimentados, que no han tomado el seno materno, que no están vacunados, eso da lugar pues a que presenten ya otros síntomas ya más complicados. Ese pecho empieza a sibilar, a silbar, a roncar, se empieza pues, a producir la dificultad respiratoria, es decir, la agitación, la frecuencia respiratoria, que generalmente en un niño llega máximo a 30, 40, acá está en 70, está muy aumentada. Esos músculos respiratorios vamos a observarlos por cómo está el niño con dificultad respiratoria, porque vemos sus costillitas cómo se unen, eso se llama retracción costal, o vemos el ala de la nariz, la punta, los lados de la nariz, cómo se mueve de adentro hacia afuera, eso se llama aleteo nasal. Eso quiere decir que ese niño está con sed de aire, que tiene dificultad para respirar. Y llega un momento en que esos músculos respiratorios que están trabajando muy seguido se agotan, se dificulta la respiración y ahí se complica. Porque ahí ya no puede respirar, ya no puede entrar oxígeno y ese niño empieza a entrar en cuadros más graves de insuficiencia respiratoria que producen cianosis y que tiene que ser hospitalizado inmediatamente porque ese niño se nos va a complicar y se nos puede morir. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos que tomar en cuenta que se puede confundir con una neumonía. Ya hemos hablado algunas veces de la neumonía, se puede confundir con el asma, con una crisis de asma aguda, y también se puede confundir con la toferina, que ya la vemos muy poco, ya no la vemos, porque con la vacunación, pues se ha contrarrestado muchas enfermedades. Hay casos esporádicos, así de tos coqueluchoide o coqueluche, pero realmente que la tosferina ya no la vemos en la actualidad. Con esas enfermedades se puede confundir. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es básicamente clínico. Esto quiere decir ver los síntomas respiratorios. El médico al auscultar va a encontrar ese ronquido, esas sibilancias, esos crepitantes que indican que se trata de una broncolitis, sobre todo considerando
las puntualizaciones que tiene que ser en un niño menor de 2 años, aunque puede ser mayor, pero la general es esa, mayor de 2 años, en que está en un ambiente contaminado, en que es un niño que tiene algunas condiciones que hacen que este virus cobre pues vigencia. Y en cuanto a la otra cosa, el examen que podemos hacer, generalmente los exámenes de sangre, cualquiera salen, no dan mucha orientación en que se trate esta enfermedad, pero sí se puede hacer el aspirado nasofaríngeo, es decir, tomar una muestra como se hace para el COVID de un aspirado y llevarlo al laboratorio, y aquí vamos a encontrar la presencia de virus sincital respiratorio como causa y como agente de esta enfermedad. Ahora viene el tratamiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos un niño en estas circunstancias? Generalmente, pues los cuidados paliativos en la casa, de una habitación bien ventilada, de hidratar bien ese paciente, de bajar la fiebre con medios físicos con paracetamol o acetaminofén, y luego pues llevarlo al médico. El manejo inicialmente es un manejo domiciliario, es decir, el paciente va a regresar a su casa con alguna medicación. Generalmente se usan los broncodilatadores, que pueden ser a través de los aerosoles que indicamos cuando hablamos de asma, o puede ser a través de las nebulizaciones. También, pues, una alimentación fraccionada, tratando de no dar el niño de golpe en las comidas, sino en pequeñas cantidades más seguido, y sobre todo si toma el seno materno, nunca evitar de que tome el seno materno. Y en último caso, si ese niño tiene dificultad para succionar por la agitación, la madre puede sacarse leche del seno y dársela con gotitas o con cucharada, de tal manera que no se suspenda por ninguna causa el seno. Y ahora cuando vemos algunas condiciones, como por ejemplo que la saturación de oxígeno bajó de 90, que la frecuencia respiratoria está por encima de los 70 y que el aspecto del niño es tóxico, es un niño totalmente decaído, demacrado, que no come, que ni siquiera llora, ese niño tiene que ser hospitalizado inmediatamente porque va a necesitar oxígeno, va a necesitar ponerse una vía central, una vía periférica, es decir, poner una vía, un suero donde por ahí se van a introducir los medicamentos, sobre todo los broncodilatadores, que es lo que más se usa, vienen las nebulizaciones, y pues toda esta serie de medicamentos que tienen que usarse hospitalariamente. Y cuando están complicados con bacterias, recién usar antibióticos. Aquí no sirven los antibióticos porque no es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad viral y tiene un tratamiento diferente. De 8 a 15 días. Sí, más o menos, de 2 semanas. Doctor, eso es otra cosa, que esto no cura rápido. Esto tiene por lo menos unos 15 días que ese niño va a estar tosiendo. Lo que vamos a controlar es todos estos síntomas, su saturación de oxígeno, su frecuencia respiratoria, su estado general, y hasta que va pasando, va cediendo esa tos, y pues ahí vamos a tener la mejoría ya completa. ¿En su consulta son muy frecuentes estos casos? Es muy frecuente, sí, y nosotros hemos manejado muchísimo con la terapia respiratoria, porque estos niños, otra de las cosas que ayuda bastante es que luego de la terapia hacemos la percusión torácica y posteriormente a través de una sondita de aspiración se aspira la flema de este niño. Hay que hacer algunas sesiones porque ya decía, esto demora por lo menos 2 semanas, no se cura tan rápido, es muy alarmante, las madres llegan muy preocupadas, muy angustiadas, porque es una enfermedad de un niño pequeño que empieza a tener dificultad respiratoria, que su pecho ronca y que pues eso, y con fiebre, eso pues alarma grandemente a las madres. Y en cuanto a las medidas de prevención, pues ya todos conocemos lo que hemos hablado en enfermedades respiratorias: ambiente bien ventilado, una buena hidratación, evitar irritantes químicos, evitar humo de cigarrillo, y pues dar la atención necesaria, tener siempre en mente estos signos de alarma para llevar inmediatamente a nuestro niño, a nuestro pequeño, a nuestro lactante, inmediatamente a un hospital, a una unidad de salud para que sea atendido. Y hay una de las medidas que podría usarse, pero lamentablemente en Ecuador no se puede hacer, que es la vacuna. Hay una vacuna para el virus sincital respiratorio que se llama Palimizumab, pero ahí el problema, cuesta $1,000 para arriba. O sea, es una vacuna costosa, no está a la adquisición de nuestro bolsillo. Tampoco incluso, el ministerio no la tiene, no tenemos, esta no es una vacuna que está, de pronto hay para uso privado, sí, en clínicas grandes, en hospitales grandes, pero realmente para el uso popular no hay, incluso el Ministerio de Salud todavía no la tiene. Ojalá algún rato podamos tenerla en el momento en que por los avances científicos baje de costo esto y podamos pues vacunar a nuestros niños con este virus, contra este virus sincital respiratorio. Doctor, entonces simplemente hay que seguir trabajando en prevención y no dejar que se complique. Eso es lo que nos queda, prevenir antes que lamentar. Yo digo que si el Ecuador invirtiera muchísimo en prevención, se ahorrara millones de dólares en prevención. Si tuvieran todos los medios de comunicación espacios como este, de educar a la comunidad, sería buenísimo, y eso pues diera lugar a que nosotros no nos complicáramos con nuestros niños. Si adquiere este virus sincital respiratorio, sea su manejo solamente domiciliario, es decir, sin complicaciones, tener un poquito de paciencia, tratar los síntomas, llevarlo al médico en sus controles generales y evitar estas complicaciones. Acá pues nos queda solamente tener una buena educación para la salud, de tal manera que evitamos complicaciones. Repito, cuáles son los síntomas de alarma:
ese niño que empiece a tener retracción costal y aleteo nasal, es decir, dificultad para respirar, que la frecuencia de la respiración esté por 70 o más por minuto y que la saturación de oxígeno esté por debajo de 90%. Esos son síntomas y que esté en un estado tóxico. Es un niño caído, que no come, ni siquiera llora. Ese niño tiene que ser hospitalizado inmediatamente. ¿Los remedios caseros pueden ayudar? Inicialmente como soporte, ¿no? Pero realmente esto es una enfermedad que necesita el médico, que necesita un tratamiento, que va a necesitar broncodilatadores. Los corticosteroides no actúan, aquí no hacen mayor cosa, no se los usa, pero sí los broncodilatadores. Y hemos visto que salen mucho más rápido cuando a través de las terapias respiratorias se hace todo el procedimiento que termina en la aspiración de la flema a través de un profesional de la salud. Eso ayuda muchísimo. Y pues tengamos en mente esta enfermedad que se llama virus sincitial respiratorio y que justo ocurre en esta época del año y que es para nuestros pequeños, nuestros lactantes, los menores de 2 años, los que más sufren de este problema. ¿En las casas de salud del ministerio hay cómo atender estos casos? Sí, por supuesto. En los hospitales, en los centros de salud se pueden atender estos casos. No en todos hay pues toda la parte de lo que es terapia respiratoria, de hacer la percusión, hacer la aspiración de la flema, pero sí en el hospital y en algunos sitios se puede realizar. Entonces, pues es importante que tengamos en mente esta enfermedad, que llevemos a nuestros niños para que estén protegidos con este y otros virus, a los que no tenemos acceso a las vacunas, que tengan así su esquema completo de vacunación, que tengan los lactantes una alimentación a base del seno materno y que tengamos un ambiente en nuestra vivienda saludable, un ambiente con buena ventilación, con buena aireación. Y cuando tengamos nuestros niños con problemas respiratorios, por favor, no mandarlos a las guarderías, no mandarlos a las escuelas, porque vamos a hacer que ese niño se complique y vamos a dar lugar a que ese niño que está con problemas respiratorios vaya a diseminar ese virus por toda la escuela y vamos a tener un gran problema. Ahí es el contagio, por eso es muy frecuente en las guarderías, porque en muchas ocasiones las madres, por la dificultad de llevar a sus niños, porque trabajan generalmente, trabaja padre y madre, ese niño es llevado, pues a pesar de tener problemas respiratorios, llevado a las guarderías y aquí pues empieza a distribuirse a todos los niños que están presentes, porque son altamente contagiosos estos virus y da lugar pues a que eso realmente se convierta en una epidemia. Igual pasa en las escuelas, en las que pues, volvemos a insistir, cuando tenemos un problema respiratorio, ya no demandemos a nuestros niños. Ahora hay muchos métodos, hay la forma de hacerlo a través de una llamada Zoom, con el teléfono, a través de una videollamada, o perder 2 o 3 días de clases, que no va a pasar nada, pero sí va a ayudar muchísimo a la salud del paciente, así como también de todos sus compañeritos de guardería o escuela.